estar siempre sobre la mesa. Nos parece casi imprescindible que las organizaciones pongáis siempre sobre la mesa la consulta aquella, imagino que conocéis la web esta del Rincón del Vago. El Rincón del Vago es una web donde puedes encontrar exámenes hechos, trabajos ya hechos y preparados, respuestas a... Bueno, nunca se lo expliquéis a vuestros hijos ni a gente que todavía esté estudiando. Es una página que debería estar considerada casi de estas de XXX, ¿eh? Pero al final el automatismo en el CRM tiene que ser eso. Si se puede hacer automáticamente, ¿para qué lo podemos hacer nosotros? ¿No? Debería ser nuestro rincón del vago. El CRM permite automatizar determinados procesos. Muy bien, pues voy a compartir pantalla y voy a tratar de explicaros en estos siguientes 45 o 50 minutos, no creo que llegue a la hora de presentación, qué entornos tiene el CRM que nos permitan automatizar, qué elementos debemos tener en cuenta. Y algo que nos parece absolutamente importante es dónde encuentro, ¿no?, esos automatismos. Algunos de ellos los conocéis, otros es como el respirar, lo hacéis pero no sois consciente de ello, ¿no? Hay automatismos que ya tiene integrado el CRM y que nos parecen absolutamente normales, pero que se pueden no solo conocer, sino incluso personalizar de alguna forma. Y después, pues, haremos una parte final pues bueno, de explicaros algunos ejemplos de automatismos. Sobre todo nos vamos a centrar, podéis imaginar que una buena parte, 10 minutitos así, o de esta presentación, un cuarto de hora, se la vamos a dedicar al módulo de flujos de trabajo. Ya hay vídeo, ya tenemos cosa específica que explica paso a paso cómo se trabaja con flujos de trabajo. El objetivo no es una demo, pero sí creemos que es digamos, el sumum, el paradigma de la automatización de los procesos. Pues muy bien, como siempre, comparto toda mi pantalla, comparto esta pantalla en la que ya estaréis viendo un PowerPoint, entiendo que sí. Muy bien, pues vamos a ello. Automatización del uso del CRM. Vamos a por las primeras pinceladas. ¿Cuál es el punto de partida, ¿no? ¿Qué es lo qué referencias deberíamos quedarnos muy claras dentro de nuestra organización? Primero, ¿qué es automatizar? Es ejecutar acciones desde, en o hacia el CRM de forma autónoma, sin la intervención directa de los usuarios de la herramienta, ¿vale? ¿Qué motiva un automatismo? Pues básicamente lo motiva o una condición cumplida o una planificación, no hay otra. Las cosas que se automatizan parten de una condición y esa condición solo puede ser o la condición cumplida, es decir, pasa esto, por lo tanto ejecuta de manera automática esta otra acción, o por una planificación, cada día a las 3 de la mañana ejecuta este proceso. 5 o 6 referencias muy sencillas, pero que ¿no? nos sirven un poco como mantra de esta sesión. Si se puede automatizar, hazlo. Si se puede automatizar, hazlo. Si un proceso es repetitivo, es decir, se hace suficientes veces, robusto, no está sometido a 700, bueno, ya sí, pero, ¿no? Si hay 700 sí, pero, no es robusto. No hay excepciones evidentes y es sostenible en el tiempo, automatiza. Automatiza. Si es automático pero parece personalizado, es la mejor de las automatizaciones. Es decir, si tú puedes enviar una felicitación de correo, una felicitación de aniversario a toda tu base social y parece que es personalizada, es la mejor automatización posible. Si le puede llegar un correo a la persona responsable de administración diciéndole nos acaban de aprobar una subvención, es la mejor automatización, porque es el proceso que deberías hacer tú personalizadamente en ese momento. Si te crees infalible, automatiza, no lo eres. Los automatismos tienen que permitirnos, en la medida de lo posible, limitar errores. No puede ser que no haya surgido un aviso, no puede ser que ante una determinada acción no haya una determinada respuesta, ¿no? Bueno, pues eso viene condicionado por la falibilidad, ¿no? No debe existir esa palabra, es decir, por la capacidad que tenemos las personas usuarias de la aplicación de cometer errores. Si nosotros automatizamos determinados procesos, incluso el que no se produzcan nos puede, ¿no?, evidenciar que hay algún tipo de error. Y sobre todo, automaticemos para mejorar la eficiencia, para no tener que dedicar tiempo a hacer cosas que puede hacer una herramienta, para mejorar la calidad. Automatizar implica que se deban cumplir condiciones y cumplir condiciones implica que dejamos textos abiertos para poner campos categóricos, que utilizamos las fechas, que hacemos campos obligatorios donde debe ser, etcétera. Mejora la complejidad y alcance de los procesos.
cosas que hasta ahora no nos lo podíamos permitir, ahora nos lo vamos a permitir. Automatiza. Todas y cada una de vosotras, cuando habéis presenciado alguna demo de Sinergia, nos habéis oído hablar de eficacia y eficiencia. Y siempre hemos dicho, somos el sector más eficaz del mundo porque no dejamos nada de hacer. Y somos el poco eficiente porque utilizamos muchos recursos. Hoy, en este webinar, podemos poner una excepción. Sí hay cosas que no hacemos porque no podemos automatizarlas. La felicitación a nuestro socio porque es su cumpleaños, llegado a un mínimo volumen de socios o de usuarios, participantes, voluntarios, como queráis, no se hace porque no nos da la vida para cada día por la mañana pensar si es un cumpleaños. Es decir, no somos ni siquiera eficaces. Creemos que podríamos hacer esto, no lo hacemos porque no podemos automatizarlo. Por lo tanto, nos tiene que hacer eficientes, incluso nos tiene que hacer eficaces. ¿Y dónde permite Sinergia automatizar procesos? ¿No? Como os decía, hay algunos que son como el respirar, ocurren y no los vemos, pero hay otros que están ahí, ¿no? y que tenemos que ser capaces de conocerlos, de aprovecharlos, de explotarlos de la manera más adecuada. Hay automatismos integrados por defecto en el CRM, los que os comentaba. Hay los avisos de actividades, la creación de registros en procesos planificados, los procesos de validación de datos, los correos masivos y los flujos de trabajo. Hay 6 entornos donde Sinergia os aporta capacidad de automatismo. Voy a ir pasando en algunos de ellos, voy a ir pasando, como siempre, al entorno de demo. Me parece poco relevante, pues eso, ¿no? Entrar en todos y cada uno de ellos, entrar en la instancia de Sinergia, enseñároslo, porque, insisto, hay algunos que son muy integrados, muy fáciles. En otros de ellos sí que, bueno, pues voy a ir entrando y voy a visualizar o a ubicaros dónde se producen. Muy bien, vamos primero con una lista, no exhaustiva, no pretende ser exhaustiva, ni muchísimo menos, pero una lista, bueno, mínimamente contundente de automatismos que se producen en el CRM. Avisos en asignación de registro. Cada vez que alguien avisa, alerta, recibe una alerta de te acaban de asignar un evento, te acaban de asignar un registro, te acaban de asignar, ¿no? Pues ese es uno de los primeros procesos que ya están integrados en el CRM. Yo recibí ayer un aviso de Ana, te acaba de asignar un caso dentro del CRM, te acaba de asignar un proyecto, te acaban de asignar un registro de una persona, etc. Está automatizado. Límite de asistentes a eventos. Recordad que tenemos en los eventos un campo que se llama número máximo de asistentes, pues el CRM tiene ya integrado que cuando se llega al 80% o se llega al 100% de los asistentes, de los inscritos en ese evento, te llega un aviso a la persona asignada a este Pedro Álvarez que habría por aquí, le llega un aviso, le llega un correo de aviso diciendo, ya has llegado al 80% de este evento. Plantéate lista de espera, plantéate hacer 2 eventos, plantéate ampliar la sala o lo que fuere. Tenemos campos de tipo de relación actual. En este, sí que me voy un segundo a nuestro entorno CRM. En este sí que es muy evidente. Recordad que cuando tú tienes una ficha de una persona, hay un campo maravilloso en esas personas que es el campo de tipo de relación actual. En el campo de Adolfo Caballero tenemos aquel campo de tipo de relación actual. Este campo de tipo de relación actual es un automatismo de la herramienta que parte de la existencia de registros en el campo de relaciones con personas y el hecho de que voluntario, 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 socio y usuario, pero no donante porque hay una fecha de baja. Usuario, socio y voluntario, pero no donante porque hay una fecha de baja. Este es un automatismo que está en la herramienta, que es de los más importantes y que, como os decía, ¿no? Lo hacemos como el respirar. Una vez sabes que esto es así, lo haces, pero es un automatismo que tiene integrado la aplicación y que incluso en algún momento podría hasta llegar a modificarse. ¿Vale? Tenemos el cálculo de la edad. Sabéis que si tenemos una fecha de nacimiento, la herramienta va calculando y además la calcula, dijéramos, la va recalculando, ¿no? Diariamente para que esa edad siempre esté en el límite de la actualización. Y luego tenemos el cálculo de la cuota anualizada. Recordad que si Adolfo Caballero tiene compromisos de pago, en esos compromisos de pago, si tú le dices que tiene una cuota de 10 euros trimestral, de una cuota de 56 euros trimestrales, la herramienta pues hace cálculos para indicarte que la cuota anualizada es de 224, por ejemplo. ¿Vale? Pues estos son cálculos que están integrados dentro del propio CRM. Otros elementos que están en el propio CRM que ya están calculados y que, insisto, ya están integrados y todas las instancias los tenéis disponibles. La detección de duplicados en la entrada de personas o interesados.
Recordad que cuando tú entrabas en el CRM y entras un registro y un socio o alguien te quiere hacer un donativo y ya pone el NIF, pues la herramienta no envía, no crea de nuevo esa persona, no la duplica y además te envía un correo diciendo: hola, le acabo de asignar este NIF a Belén, los datos que nos había dado Belén es si quieres comparar los datos, etcétera. Por lo tanto, lo puedes hacer. Incluso cuando metes en el CRM una persona y pones Ana Villa o pones Nacho Calvo, pues si la herramienta ya tiene un Nacho Calvo, te sale un aviso que dice: puede ser que lo que estás acabando de introducir sea un registro que ya exista. Si quieres continuar, continúa, y si no, este es el registro, vete a ver si ya es el mismo. Por lo tanto, hay una detección de duplicados que ya hace en el CRM. Completar el campo del modelo 182, aquellas de las entidades que presentáis el 182, el modelo 182 a Hacienda, sabéis que cuando pinchas cuando tú generas el 182, lo que hace la herramienta es automáticamente completar un campo en la ficha de la persona que dice cuál es el importe de 182 que acabas de hacer y que lo actualiza cada vez que ejecutas ese campo. Ya os decía que no podemos entrar en todos y cada uno de esos. En el bloque de cálculo de horas y porcentajes en el bloque EISA, en el bloque de eventos, inscripciones, sesiones y asistencias. Recordad que cuando tú tienes un evento y este evento tiene una serie de inscripciones, el taller de lectura medieval, por ejemplo, y tiene, este es el campo total de asistentes, que nos hubiera llegado un aviso, seguramente nos llegó porque tenemos 104 inscripciones, pues si os fijáis, del total de horas que tiene el curso de lectura medieval, si esta persona ha asistido al 6, pues lo que está haciendo es calcular el porcentaje de asistencias, pero es que incluso estas 6 vienen dadas por la suma de asistencias a las que les has dicho sí o parcial dentro del registro. Por lo tanto, es importante establecer, ¿no? O ser conscientes de ese automatismo porque nos permite la ejecución, aquello que os decía antes, ¿no? De la obtención de determinados indicadores a partir de automatismos te hace muchísimo más eficiente. Tú podrías hacer ahora un listado de cuántas horas han dedicado las personas de tu base social a participar en cursos de lectura medieval. Pues es la suma de todas las horas que han hecho por aquí, ¿vale? Como os comentamos antes, me ha parecido ver por aquí que levantabais la mano. Al final de la presentación respondemos todas las preguntas que queréis y si tenéis alguna ya y la tenéis en la cabeza y dices no me quiero olvidar, en el propio foro y luego la recogemos al final. Lo digo porque así en la duración del vídeo de esta parte de presentación tiene una cierta coherencia. Y finalmente, proximidad de fechas en subvención. Hay un elemento muy interesante que pocas entidades conocen, que es que cuando estás en el módulo de subvenciones, la herramienta envía, está detallado en el wiki, pero envía correos a la persona asignada en función de las fechas que tengas en la propia herramienta. Es decir, si tú tienes fecha de resolución, fecha de presentación, pues un día o una semana y un día antes de esta fecha de presentación llega un correo avisando a la persona responsable, en este caso al Pedro Álvarez de turno, que sería yo, pues que falta un día o que falta una semana para la presentación. Creo que está en presentación y resolución y justificación. Insisto, está puesto en el wiki y no es el objetivo ser plenamente exhaustivo, ¿vale? Todo esto que os acabo de comentar, todas estas, dijéramos, todos estos procesos, son procesos que están en el CRM, que todas las organizaciones tenéis a vuestra disposición y que, por lo tanto, bueno, pues pueden aparecer determinados correos, avisos, modificaciones, cálculos, sin que vosotros ni siquiera hayáis intervenido. Es decir, podríais no estar utilizando o visualizando el campo de porcentaje o de horas validadas, incluso no utilizando el módulo de asistencias y dejándolo solo en el de inscripciones y sesiones, y la herramienta estaría intentando cada vez que le corresponde, estaría intentando hacer esos cálculos, ¿bien? Y enviando correos y etcétera, etcétera. Sobra decir, creo que lo recuerdo al final, pero sobrará decir que si no tenemos configurado el correo dentro de la aplicación, todo lo que yo diga de avisos de correos, obviamente queda fuera de, ¿no? Que no se podrán ejecutar de la manera que corresponde. Pero ya habéis visto, todos estos procesos están ya incluidos dentro del propio CRM. Creímos en su momento que eran procesos que ayudarían en el uso diario de la propia aplicación. Luego hay avisos en actividades. Este es uno de los dijéramos, más evidentes, porque cualquier aplicación que contemple una agenda, llamadas, reuniones, tareas, etcétera, incluye la posibilidad
de recibir avisos. Como recordaréis, lo he puesto aquí en pantalla por lo que os decía de no tener que ir alternando todo el rato la aplicación con el PowerPoint. Recordaréis que cada vez que pues, una llamada, una reunión, etcétera, te permite lanzar un recordatorio, ¿no? Y aquí hay ese recordatorio de ventana emergente o de enviar un email a asistentes. Puedes decidir cuál de ellos, incluso cuando describes al usuario puede marcarse, personalizar qué es lo que prefiere, pues prefiero que siempre sea email, etcétera. Pero es un generador de avisos. Y para aquellas entidades que utilizáis el bloque de actividades, llamadas, reuniones, notas, tareas, calendario, es extremadamente útil. Es extremadamente útil porque permite que una vez te has registrado una sesión de este estilo, bueno, recibas un correo una hora antes, en este caso recibas un correo una hora antes, o si estás trabajando con el CRM, aparezca una ventana emergente diciendo que dentro de 30 minutos tienes que hacer, en este caso es una llamada, tienes que lanzar una llamada. ¿Vale? Aquí hay 2 o 3 elementos que son de interés. Uno, que hay el aviso por correo electrónico y por ventana emergente, lo decíamos antes. Estos son las dos maneras que tiene la herramienta de avisar, parecen también las más lógicas, más allá de que luego lo visualicéis en el calendario, etcétera. No entro ahora en la integración de calendario, estamos hablando de automatismos. Que el envío se lo puede hacer al asignado A, ¿no? En este caso al Pedro Álvarez de turno, o se lo puede hacer a los asistentes. Puedes poner aquí, añade a todos los asistentes, a todos los invitados que estén aquí. En el caso de reuniones, pues tienes allí todo el listado de invitados ahí abajo. Que tienes un número ilimitado de recordatorios. Aquí están estos, pero fijaros que aquí pone añadir otro recordatorio. Podrías añadir un recordatorio a Pedro Álvarez solo 30 minutos antes y podrías añadir otro recordatorio a todos los invitados por correo electrónico 2 días antes. ¿Vale? Pues eso puede permitirte, ¿no?, añadir o, lógicamente, eliminar recordatorios. Puedes añadir tantos como consideres. Y finalmente, y este es un caso específico, cuando envías, cuando estás generando una reunión, te permite el envío de la invitación. Recordad que el envío de la invitación no es solo que puedas hacer un envío, dentro de una hora tienes una reunión o dentro de 30 minutos como pop-up, como pondría aquí, sino el hecho de que te llega un correo con la invitación, ¿no?, con una extensión que es universal dentro del mundo de los calendarios, que aparece la típica invitación de te han convocado a una reunión, sí, no, quizás, etcétera, etcétera, etcétera. Ese también es otro proceso que puedes hacer desde aquí. Le llamamos automatismo, no tanto por la creación del aviso, obviamente, que es de lo que estamos hablando, sino porque la herramienta ejecuta una hora antes, 30 minutos antes, ¿no? Recordad cuando hablamos de que los automatismos se ejecutan o porque se cumple una condición o porque se da una planificación. En este caso es un proceso claramente planificado, ¿no? Que lo que ocurre es que si tú tienes una reunión, una llamada el día 13 a las 6:15, pues una hora antes, a las 5:15, va a enviar un correo a en este caso a Pedro Álvarez, para avisándole. De hecho, es un mensaje estándar que tiene plantilla, que incluso esa plantilla la podéis modificar. Siguiente elemento. Hay un automatismo que también es planificado en este caso, que son la creación de registros en procesos automáticos nocturnos. Cuando nadie nos ve, cuando la mayoría de organizaciones está descansando, cuando hemos cerrado un porcentaje casi del 100% de las instancias, Sinergia despierta y despierta a partir de las 12 de la noche para lanzar un montón. Cuando digo un montón es una cantidad muy importante de procesos para todas las instancias. Lanza una serie de procesos que son aquellos que están planificados para hacerse de forma nocturna. Hay unos cuantos que no entro. He hablado del de la edad, pues la edad es un proceso que se lanza para recalcular la edad cada día, etcétera, etcétera. Pero hay algunos que son como muy claros, muy evidentes que existen. Una es la creación de pagos mensuales. Recordad aquello del día 1 os encontraréis con la lista de, ¿no? Y es un proceso automático realmente complejo porque busca los compromisos de pago activos, que tengan una periodicidad que desde el primer pago hasta ahora corresponda, ¿no? No todos son mensuales, hay trimestrales, semestrales, los puntuales no entran, etcétera, etcétera. Por lo tanto, bueno, pues hay una cierta complejidad, pero se crean aquellos pagos según la periodicidad del compromiso de pago. Y también está la creación diaria de las asistencias a sesiones. Recordad que la herramienta se despierta cada día, se va a buscar todas las sesiones que tenéis dentro de vuestros eventos y de cada una de esas sesiones genera la asistencia para aquellas inscripciones que estén en estado participa
o confirmado. ¿Vale? Por lo tanto, el equipo Alevín B de un determinado club que tiene 12 jugadores y 2 entrenadores, tiene sesión de entrenamiento martes y viernes, pues cada martes y cada viernes la herramienta se va a despertar y va a crear 14 asistencias a las que luego, obviamente, recordad, vosotros podréis incorporar la información de si ha venido, no ha venido, parcial, no parcial, justificado, no justificado, etcétera, etcétera, etcétera. Son dos procesos que se lanzan de forma planificada, nocturna, algunos una vez al mes, algunos son diarios, etcétera, pero son los dos más evidentes de generación de registros automáticos. Es decir, son procesos que crean nuevos registros en determinados módulos. ¿Vale? Finalmente hay otros procesos nocturnos que también se ejecutan, que como os voy a explicar justo después, no entro ahora mismo, que son las tareas de validación. ¿Sí? Las tareas de validación estarían dentro de este, dijéramos, paquete o conjunto de registros de procesos automáticos nocturnos. Y voy a las tareas de validación. ¿Qué son las tareas de validación? Las tareas de validación que podríais llegar a encontrar dentro del CRM, en la parte de administración, hay la parte de tarea de validación, etcétera, pero os la he dibujado aquí, básicamente os he dibujado un esquema de tarea de validación. Es una tarea programada. Es una tarea programada que nosotros ya desde los inicios de Sinergia planteamos como una ayuda automática, proceso automático, de ayuda, información y corrección de registros de Sinergia. Este es otro de aquellos elementos que muchas de vosotras no conocéis y que en todo caso nos han provocado las típicas consultas en el foro de, oye, que me llegan unos correos que no sé ni qué hacer con esto. Bien, eso iba a decir que no es textual, miento, es textual. La pregunta acostumbra a ser así. Lo que ocurre es que a las personas que son administradoras de la aplicación, ¿vale? Es decir, su usuario es de administrador, se les envían periódicamente, no todas son diarias, las hay semanales, hay todo un listado detallado de cuántos procesos hay, son procesos de validación. ¿Qué hacen estos procesos de validación? Insisto, le llegan por correos al administrador y o bien informan o bien actualizan y corrigen más informan. Por lo tanto, hay procesos que lo único que te dicen es alerta, Alex, administrador en Intres, alerta, hay 17 registros que en este proceso de validación no cumplen. Y hay otros que es, hay 14 registros que no cumplen, 7 de ellos los hemos podido corregir. ¿Vale? Insisto, ahora os explicaré un par o tres de ejemplos, pero la idea es esta, ¿eh? O informan de registros de validación o actualizan y corrigen, además de informar, de registros que hemos validado en ese proceso. Pueden ser completas o pueden ser incrementales. Si yo tengo 156.000 personas en mi CRM, yo puedo hacer que el proceso sea completo, lo revise siempre a todas o que solo sean incrementales. Y os pongo un ejemplo, si yo hablo de duplicados, tendré que mirarme todos, ¿no? Como mínimo tendré que mirar los nuevos respecto a todos. Si solo miro que el NIF sea correcto o no correcto, con hacerlo con aquellos que hayan modificado el campo NIF y que tengan contenido en él será suficiente, ¿vale? De nuevo, como hay muchos procesos, cada uno de ellos, ¿no?, ataca al CRM de determinada manera. Pero son procesos que existen, que están ahí detrás y que nos informan, nos actualizan todos o una parte, los nuevos o modificados, de los registros del CRM. Podríamos llegar a crear procesos ad hoc. Esta mañana uno de mis compañeros del equipo técnico se reía casi de mí cuando le decía, bueno, sí, pero es que en 9 años nadie ha creado, o que nosotros sepamos, nadie nos ha pedido crear un proceso ad hoc de validación, ¿no? Cuando luego en el foro no deja de haber gente que te dice, yo quiero revisar esto, quiero tener controlado esto, quiero que no pueda ocurrir esto. ¿No? Pues podríamos llegar a crear procesos ad hoc. Es cierto que nos estamos planteando que estos procesos no generen un correo electrónico, sino que generen un registro dentro de un módulo del CRM para que sea más sencillo decir, tengo estos 27 por ir corrigiendo y corregirlos y ya está, ¿eh? Pero eso sería otro proceso. Es un proceso automático, son N procesos automáticos nocturnos que se hacen con una diferente periodicidad y que ad hoc, perdón, es de forma específica para vosotros, ¿vale? Pueden ser procesos que vosotros nos pidáis. Hola, necesito para mi organización sí o sí que me llegue un aviso cada vez que ocurra X, lo que sea. Oye, en nuestra organización, por ejemplo, un menor de edad que no tenga completo el registro de tutelado,
debería tenerlo. Sabéis que eso también se puede hacer vía informes, lo podremos hacer vía flujos, enseguida os enseñaré, pero hay determinados procesos que queremos que sean casi independientes, ¿no? Y que funcionen de manera como muy por detrás. Lógicamente, enseguida os enseñaré, los flujos de trabajo hemos reducido el estrés que pueda tener una entidad porque se los puede hacer ellas, ¿no? Pero bueno, un proceso ad hoc sería mi entidad, pese a que haya 87 procesos que ya haga el CRM, quiero añadirle 3 procesos que son, insisto, tareas programadas que nosotros gestionamos. Y que, como veis aquí en el cuadro, puedes decidir qué días se generan, cada cuánto se generan, qué ocurre si falla, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Son proactivas, un informe reactivo. Si esto lo resolvemos, como os decía antes, vía un informe, tengo que ir yo al CARReports a ver ese informe y a revisar, yo qué sé, cuántos duplicados ha habido por NIF, ¿no? Mientras que estos procesos son proactivos. Se ejecutan, generan un correo y te avisan. Y si además pueden corregir, corrigen. Aquí tenéis simplemente algunos ejemplos. Personas, revisión de los datos principales. Y la descripción, todo esto lo tenéis en el wiki. Esto está sacado directamente del wiki, es un pantallazo del wiki. Comprueba que todos los registros tengan apellidos, que el tipo de identificación y el número concuerden y que este último, en caso de existir, ese de tipo NIF o NIE, tenga un formato válido, eliminando implícitamente cualquier carácter no válido presente. Cuando alguien metía un dato o hace una importación de un dato que no validamos en la importación y que pone 46686.231-A, la herramienta en el proceso nocturno que haga, que lo hace periodicidad semanal en domingo, los registros comprobados son los incrementales y lo que hace es informar y actualizar, lo que haría es coger ese 46686.231-A y lo dejaría como 46686.231-A y después validaría si además es válido o no válido ese NIF, ¿vale? Personas de búsquedas de duplicado, revisión del tipo de relación, comprueba y actualiza que el campo tipo de relación de todos los registros a partir del módulo de datos relaciones con personas. Recordad que aquel automatismo que nosotros decíamos, ¿no? Del campo relación actual respecto a los campos relacionados, ya, pero si he hecho una importación, si he puesto para editar ese campo y lo he editado, bueno, pues la herramienta registra, comprueba diariamente todos los registros, informa y actualiza ese proceso. Ya está, creo que el concepto es este. Tenéis descritos todos los procesos que ya están activos ahí detrás y, por tanto, cuando os lleguen o cuando a vuestras entidades lleguen un correo de validación de datos y veáis una lista más o menos extensa de registros, lógicamente podéis imaginar que si no hay registros a informar o que se hayan corregido, actualizados, no te va a llegar el correo. No enviamos correos en blanco cada vez que ocurra el proceso. Pero cuando os llegue un correo de este estilo es porque hay algún registro que no ha superado alguna de las validaciones que hacemos dentro del propio CRM. Vamos a por el penúltimo elemento. El penúltimo elemento de la aplicación sería el envío de correos, masivos o puntuales. Aquí también hay automatismos, ¿vale? Mezclo en este proceso tanto los boletines como los correos de respuesta a formularios, pero quiero decir que lo incorporo en este mismo proceso porque me parece relevante. El envío de correos masivos o puntuales. ¿Qué capacidad de automatización tenemos? Pues la primera es la planificación del envío de boletines. Recordad que cuando tú tienes un boletín, tienes tus plantillas, etcétera, y lo que tienes aquí es fecha y hora, ¿no? O sea, tienes un planificador, aquello que se llama crear el marketing por email, tú tienes un planificador. Puedes decir que se envíe esta noche, que se envíe mañana, que se envíe, ¿no? Día y hora, día, mes y año en que va a salir ese boletín. Tú puedes planificar que dejo creado un boletín y se va a enviar esta tarde mientras estés viendo, ¿no? Pues estés viendo un evento que organiza tu entidad. En ese momento se va a lanzar un boletín diciendo estamos en directo en, bueno, pues no es en directo, es en diferido. Bien, y luego tienes, por otro lado, la planificación, dijéramos, el automatismo de respuesta a formularios. Recordad que cuando estás creando un formulario web, aparte de tenerte la cabecera y la etiqueta y las URLs, etcétera, etcétera, los tipos de pago, en este caso creo que era de captación de fondos, lo que tienes es plantilla del correo electrónico de notificación. Sinergia automatiza que en cualquier hora, minuto, segundo, día que alguien complete un formulario, si se cumplen las condiciones de que el formulario llega, se incorpora al CRM, genera una plantilla de correo. Además, esas plantillas de correo, como sabéis, son plantillas que puedes personalizar. Volvemos a aquello de si lo que recibe alguien parece personalizado, es la mejor automatización.
Puedo recibir el hola Alicia, gracias por el donativo o gracias Belén por la inscripción. Recuerda que 2 días antes os enviaremos el enlace para conectaros, bla, 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 bla. ¿Vale? Pues todas estas plantillas las podemos preparar para que el proceso automático genere ese envío, evidentemente con la plantilla, con las personalizaciones que vosotros consideréis. ¿Vale? Finalmente, hay avisos e información de duplicados en formularios, os lo comentaba al inicio, es la capacidad que tiene la herramienta de que cuando un registro entra dentro de la aplicación y cumple con la restricción, en este caso creo recordar que era el email, pues cuando, perdón, el NIF, cuando corresponde que hay un nuevo registro que tiene el mismo NIF, además de que en la herramienta no se genere la persona, el registro en este caso, genere un aviso avisando de que pues eso, este NIF ya estaba en la aplicación, se lo he aplicado a esta otra persona, etcétera, etcétera, etcétera. Y llegamos a los flujos de trabajo, ¿vale? Recuerdo, hay automatismos que son como el respirar, que ya están en el CRM, tenemos automatismos de avisos, de alertas dentro del bloque aquel de actividades, para llamadas, para reuniones, tareas, etcétera, que nos permiten planificar cuándo, a quién y por qué canal vamos a avisar de esas actividades. Tenemos las creaciones nocturnas, ¿no? Porque evidentemente se intentan hacer en periodos de menor tráfico, de menor uso de la aplicación, creación de registros, y hablábamos de asistencias, y hablábamos de pagos, hablábamos también de procesos nocturnos de validación. Todos esos procesos casi todos ellos son estándares en el CRM, es decir, sirven para lo que sirven y la capacidad de personalización y de autonomía dentro de las organizaciones es pues la que es, ¿no? Cuando yo os hablaba de que podíamos hacernos acciones de validación personalizadas, es complicado, salvo que la entidad tengáis un perfil muy técnico, un perfil muy, muy avanzado, es complicado que os podáis personalizar, porque al final es una tarea programada y hay que programarla, ¿no? Y hay que definirla. Pero incorporamos hace unos meses el maravilloso módulo del flujo de trabajo, ¿no? Suite aparece con unos módulos de flujos de trabajo que además tienen algún añadido, y simplemente el objetivo es, en este ratito, como os decía, dedicarle 10 minutitos, un cuarto de hora a refrescar este módulo de flujos de trabajo. Flujos de trabajo, algunos conceptos básicos. Primero, que el planteamiento es acción-reacción. ¿Se pueden planificar? Sí, de hecho en la ejecución, enseguida lo veremos, te permite decidir cuándo se ejecutan, pero es un enfoque siempre de acción-reacción. Es decir, cada vez que ocurra A, quiero que ocurra que la reacción sea B, C, D o la que sea. Tienen además un módulo base que es la clave para el proceso, es decir, el módulo del flujo de trabajo tiene que permitirnos llegar, tiene que tener brazos suficientemente largos como para llegar a los otros módulos de los que queremos hacer una acción. Por ejemplo, si entre el módulo de personas y el de subvenciones no hay ningún enlace, no hay ninguna relación ni siquiera intermedia, va a ser difícil que desde el módulo de personas podamos decir, oye, perdón, desde el módulo de subvenciones podamos decir, hay una, que es persona destino de la subvención, pero bueno, entendedlo, ¿no? Siempre que trasladamos subvenciones a organizaciones, bueno, pues va a ser difícil que digamos, desde el módulo de subvenciones, envíale un correo a un usuario. Bueno, pues no, a priori igual hasta se podría hacer, pero no parece muy evidente. Por lo tanto, el módulo base que utilices es el clave, porque pues a lo mejor sí que puedes hacer un módulo que a partir del módulo de eventos la acción o la condición sea una en sesiones y la acción sea en inscripciones, por ejemplo, pues podría llegar a ser, ¿vale? Es clave decidir correctamente. ¿Son repetitivos o se aplican una única vez? ¿Vale? Aquí te dice, ¿son repetitivos? Pues sí, son repetitivos. Si es una felicitación de aniversario, pues cada vez que cumplas años, ¿no? Si es simplemente marcar un registro de determinada manera, pues solo una única vez, ¿vale? Por ejemplo. También nos permiten o nos solicitan si lo hacemos sobre los registros nuevos, los modificados o todos, ¿no? Y aquí te dice sobre qué tipo de registros ejecutar sobre todos los registros, ejecutar sobre los nuevos, en los modificados. Te pide también, si lo quieres hacer en el momento, es decir, cuando guardo un registro del módulo correspondiente,
mira si se cumple la condición para ejecutar la acción, ¿no? O si lo quieres hacer planificado, solo por las noches en el planificador. Y pueden desactivarse flujos, tienen un estado activo o no activo, y lógicamente existen interacciones en los flujos, ¿no? Si alguien te plantea cuáles son los elementos, yo qué sé, imaginaros que un flujo dice modifica el campo y pone el valor 3 y hay otro flujo que dice modifica el campo y pone el valor 2, pues hay una interacción. Valoradla. Si las condiciones son la misma o hay intersecciones entre ellos, pues va a poner 2 o va a poner 3 en función del que ejecute primero, pero no vais a tener control sobre ello. Por lo tanto, alerta con las interacciones que se puedan provocar entre los diversos flujos, ¿vale? Y a la posibilidad de combinar flujos. Nosotros podemos hacer que cuando pase esta condición, pone aquí un 2, puede lanzar otro que diga cuando aquí pongas un 2, crea una llamada, o cuando aquí pongas un 2, envía un correo. Por lo tanto, también cabe la posibilidad de combinar flujos, ¿vale? Existe para cada uno de los flujos un registro de acciones y un resultado. Si yo salgo de aquí y me voy de nuevo a nuestro entorno de demo, nosotros lo que tenemos aquí es que cada uno de los flujos que tenemos dentro de la aplicación, cada uno de los flujos de trabajo, tiene un registro, están activos o están inactivos, y lo que tenemos es un registro de ejecuciones. Están las condiciones, están las acciones y tenemos la auditoría del proceso. Aquí, cuando se ejecutara el proceso, estaría registrado en la propia aplicación. Todos los flujos de trabajo pueden tener, como decíamos antes, pueden tener interacciones. Yo podría hacer aquí uno que cree un nombre automático y a partir de ahí tener otro que cree otro nombre automático. O tener algo que cree un nombre automático cuando tengo otro flujo que lo que hace es cambiarme uno de los campos que yo luego demás hago componer en el flujo automático. Por lo tanto, es importante que tengamos en cuenta todo ese tipo de interacciones. Un par de cuestiones más respecto a los flujos de trabajo. Insisto, aquí sí que voy a ir alternando herramienta y PowerPoint. No resuelven todo, pero sí mucho. Muchísimo. O sea, el potencial del módulo de flujos de trabajo bien utilizado es enorme. También es cierto que un gran poder conlleva una gran responsabilidad y que puedes estar enviándole correos, ¿no? Y luego os pondré ahí un par de alertas al respecto, pero resuelven muchísimo. Posiblemente los flujos sean uno de los módulos de las funcionalidades con mayor potencial. Automatizamos procesos internos o externos. Cuando digo internos, son avisos a registros de la propia organización, creación de registros internos. Cuando digo externos es crear una llamada, un registro de llamada, una reunión, un compromiso de pago o incluso una llamada, o incluso un envío de un correo. Donde no llegan los flujos, toca programar. ¿Vale? Volveríamos a, ¿no? Pantalla, ¿no? Aquello de volveríamos a la pantalla anterior y volveríamos a hablar de las tareas validadas, por ejemplo. ¿No? De decir, bueno, mira, pues ya está, yo tengo un flujo que es muy complejo, que la herramienta, por el tipo de relaciones que hay entre los módulos, por las condiciones que hay, por el momento donde debe ejecutarse, por cualquier matiz que no cubra este módulo, nos va a tocar programar, nos va a tocar crear una tarea programada de las que antes hablamos. En cualquier caso, hay muchísimos rincones del CRM donde vais a poder llegar y donde vais a poder automatizar. Es una maravillosa herramienta de validación. ¿Vale? Las validaciones pueden ser automáticas, pueden ser informes, como decíamos, pero también pueden ser alertas. ¿Vale? Podría ser que nosotros tuviéramos un registro si la persona es socia y no lo sé, si la persona es socia y no tengo su NIF, pues la herramienta ya avisa cuando haces los ficheros para el SEPA, para el banco, las remesas, te pone una alertita de, oye, cuidado que Pepito no tiene NIF, pero tú te podrías enviar un aviso. Oye, cada noche envíame un correo si tengo personas que el Estado sean socio, que el Estado, que la relación sea socio y no tengan NIF, porque nos preocupa enormemente, o no tengan provincia, ¿no? Porque luego cuando haga el 182, bueno, pues ¿por qué no podemos hacer eso que nos alerte en cuanto se produzca? Y no en marzo, ¿no? O en enero, los últimos días 15 de enero, como locos, completando la provincia. Bueno, pues podríamos tener procesos de este estilo. Ya está, ideas miles. Potencial enorme. Y vamos a profundizar o entrar un momentito en los dos bloques que hay. Las condiciones. Las condiciones son AND, permiten condiciones en el módulo y no hay límites de condiciones.
ejemplo rapidísimo, creo un flujo de trabajo que se va a llamar webinar, que así me va a servir para todo el proceso. Módulo de flujo de trabajo. Pues por seguir con el ejemplo de antes, voy a poner el módulo de eventos. En este caso le llamo eventos y grupos para las demos porque es mucho más sencillo de. Además de poder decir si está activo, si se ejecuta, sobre todo los registros, cuándo se ejecuta, etcétera. Condiciones. Las primeras condiciones que me plantea son cuando se produzcan estas condiciones, me las plantea sobre el módulo de eventos. Y digo, oye, el evento grupo tiene que tener, yo qué sé, un estado igual a activo. Además, se tiene que haber producido un cambio en el horario, ¿no? Cualquiera de los campos del módulo eventos está a vuestra disposición para crear esas condiciones. Fecha de inicio igual a o anterior a o mayor o igual a, y puede ser un valor, puede ser un campo, puede ser una fecha que puede ser ahora, puede ser la fecha. Sabéis que hay, aquellas que os habéis peleado con la aplicación, sabéis que tiene, bueno, cada uno de los tipos de acción de los operadores genera unos tipos, genera unos valores. Fijaros que yo estoy incorporando información, pero esto es un AND, no es un OR. No es o que esté en estado igual a activo o fecha de inicio mayor de. Se tienen que producir las dos cosas. Y esto es importante porque si quiero que sea un OR, lo que tengo que hacer a lo mejor son dos flujos. Uno para cuando pase que sea igual a activo y otro cuando pase que sea así. ¿Vale? Con lo cual esta condición de AND es importante. Y las otras dos cuestiones es una que puedes añadir tantas condiciones como quieras y otra que te permite poner relaciones de cualquier otro módulo que esté vinculado a. ¿Vale? Y entonces, cuando tú te imaginas el módulo de eventos, ¿qué módulos están registrados? Aparte de los de gestión de grupos de seguridad, para aquellos que utilizáis grupos, pero podríamos poner que el grupo de seguridad sea, que esto solo lo hagas cuando el grupo de seguridad sea Getafe, ¿no? Pues podemos llegar a hacerlo así. Pero sesiones, ubicaciones, usuarios, por lo tanto, estos son todos registros, proyecto. Quiero que el proyecto, ¿vale? El estado del proyecto también sea activo. Es decir, haz esto que te voy a pedir sobre aquellos eventos que, estando activos y teniendo una fecha de inicio mayor o igual que abril de este año, además su proyecto asociado tenga un valor igual a activo. Como os decía, son los tres elementos que os queremos trasladar, que las condiciones son AND y que a veces debes crear en procesos, que permite condiciones en el módulo base o en módulos relacionados con él y que no hay límite de condiciones. También os digo, si alguien presenta algún tipo de proyecto con más de 3, 4 condiciones, las probabilidades de que no haya excepciones a eso son muchas. ¿No? No hace falta que no hace falta hacer una tesis sobre esto. Cuantas más condiciones ponga, más posibilidades hay de que se incumplan en algún momento o pretenda incumplirlas en algún momento. Muy bien. Cuando se produzca A, ejecuta B. Hay 4 tipos de acciones. Crear registros, modificar registros, crear, enviar un correo o campos calculados. Cada acción permite matices y personalización y no hay límite tampoco de acciones, pero recordar, siempre se dan bajo las mismas condiciones. Esto nos lleva a tener unos flujos que a partir de estas condiciones agrega acciones. Pues oye, yo quiero crear un registro. Cuando se produzca esto, cuando se produzcan estas condiciones, quiero generar un tipo de registro que pueden ser de cualquier tipo. Fijaros que puedo generar una candidatura. ¿Vale? Luego ya me dirá si puedo relacionar o no con el módulo del flujo de trabajo. ¿Vale? Evidentemente, si no existe relación directa, pero yo puedo crear un registro allí donde quiera. Copiar mensajes del correo electrónico. Imagínate que yo me diera por decir, si una persona ha participado, si una inscripción ha participado en este curso, crea una candidatura. Pongo candidaturas, porque es el primero que me ha aparecido por aquí, pero sobre todo para que veáis que en el momento que yo digo crea un registro candidatura, lo que me va a decir, bueno, copia los mensajes de correo electrónico del módulo, bueno, agregar campo y te aparecen los campos de candidatura. Entonces tú podrías decir motivo del rechazo, nombre, fecha de alta. Pues la fecha de alta le puedo decir que sea el valor igual a fecha hoy. Yo quiero que generes una candidatura con la fecha de alta hoy. ¿Qué tengo que tener en cuenta cuando creo un nuevo registro? Y lo puedo registrar en cualquier sitio. Puedo tener en cuenta que hay campos obligatorios.
Imaginaos que la fecha de alta es obligatoria. Pues si yo creo un registro de candidaturas que no tiene un campo obligatorio, eso me va a suponer un problema, porque en cuanto edite aquello, el campo era obligatorio. Pero, primera cuestión, puedo crear registros donde quiera del CRM. Luego veremos una serie de aplicaciones que el otro día hicimos un pequeño briefing con Ana, con Mark y tal, y hicimos una lista de posibles aplicaciones. Pero hay una muy habitual, que es cada vez que pase esto, crea una llamada. Cada vez que tengo un nuevo socio, crea una llamada. ¿Por qué? Porque nosotros somos de las que llamamos a nuestros socios para darles la bienvenida. Cada vez que hay un donativo, crea un correo de aviso a no sé cuántos. Pues ese es el otro elemento, enviar emails. Antes está el de modificar registro. Yo puedo modificar el registro. Puedo decir que cuando pase esto, en el mismo módulo de eventos, modifiques la fecha de inicio o modifiques el estado o modifiques el coste real o modifiques, tienes aquí todos los campos, tienes todos los campos, por ejemplo, podemos modificar el tipo, pues hazlo de tipo congreso. Es absurdo poner estas condiciones y esta acción, pero podéis modificar el registro. No hace falta crear un registro, sino que lo podéis modificar. Nosotros podríamos hacer que si un pago está como impagado, ¿no? Ponga la fecha de baja en el compromiso de pago hoy. ¿Sabéis alguna vez que, oye, ¿cómo gestionamos los impagos? ¿Quieres crear un proceso en el que diga si un pago está en estado impagado y hace más de 3 meses de la fecha del impago, pon fecha de baja hoy en el compromiso de pago? Con lo que os acabo de explicar ya es factible. Que luego a partir de ahí hay excepciones, que es el presidente, que es el gerente, que está en el patronazo de hace 23 años, que es que en realidad es un impago, pero ya nos avisó que impagaría porque hizo un donativo el día antes. Insisto, si los procesos no son robustos, alerta con las automatizaciones. Y más cuando lo que estamos haciendo, este sería interno. Pero acabo de dar de baja a un tipo que a lo mejor podría seguir, un compromiso de pago que a lo mejor podría seguir pagando y nosotros no lo hemos visto así. El peor problema del automatismo es que no lo haces tú, te lo hacen. Si te lo hacen, ojos que no ven, corazón que no siente. Puedes tener registros justo antes de esta sesión con Xenia, que os lo habréis encontrado por el foro. Me dice, oye, que tengo una entidad que me ha dicho que está enviándole correos de aviso a gente que no debería, que ya tiene el compromiso de pago de baja y estaba utilizando un automatismo, o sea, dos automatismos, uno que convertía el campo estado y otro que a partir de ese campo estado enviaba. El primero dejó de funcionar porque ahora sabéis que tenemos un campo diferente para el campo activo o no en los compromisos de pago. Esto al que le haya sonado chino, tranquilos, no es ciencia, no es de examen, pero simplemente os explicaba esto porque le acaba de fallar un automatismo y se han enterado a lo mejor 2 o 3 o 4 meses después, digo meses porque los envíos son mensuales, de que había gente que ya estaba de baja que recibía, pues había gente que lo habría ignorado o no habría coincidido la condición, pero hoy sí. Entonces, en este mes les han llegado gente que ha dicho, oye, que me habéis avisado que me va a llegar el recibo, que ya se agradece, pero es que me di de baja hace 2 meses. Y ya estáis, se han dado cuenta simplemente que el proceso. Por lo tanto, el problema de los automatismos es revisémoslo mucho, sobre todo aquellos que son cara afuera, porque puede darse la circunstancia de, pues eso, ¿no? De que no haya un control por vuestra parte porque precisamente hemos marcado automatismo. Bueno, pues insisto, un siguiente proceso podría ser modificar el registro. Un tercer elemento podría ser enviar un correo. Tenéis las plantillas, no os voy a descubrir, podemos tener o crear plantillas y podría haber una plantilla de que, yo qué sé, que acabamos de activar un proyecto, que se acaban de aceptar una subvención, que tenemos un socio nuevo, que cualquier elemento que consideréis, y lo estoy diciendo en términos todos los ejemplos los estoy poniendo muy en temas de comercial marketing, pero tenemos entidades que tienen intervenciones, ¿no? Que hacen atención directa, que tienes intervenciones y has creado un campito que se llama léetelo, urgente. El responsable de un proyecto residencial no puede mirarse 500 intervenciones de esta semana, más todas las que hemos registrado en el diario porque tenemos un entorno residencial. No puedo. Ahora, cada vez que alguien marque una como urgente, quizás hasta me gustaría que me llegara un correo. Ha habido una incidencia en el piso A o en el piso B o en el piso C. Hoy un usuario en algún tipo de intervención, sesión o acción, hemos tenido un conflicto del tipo que sea. Marcan el léetelo y el flujo dice, si en una intervención pone léetelo, envíale un email a no sé quién. ¿Vale? O sea que no todos los ejemplos son comunicación de gracias por hacerte socio o tenemos una subvención nueva. Un automatismo se puede ampliar a cualquier uso en la aplicación. El email que vas a enviar puede ser o directamente poner aquí, envíaselo a Pedro
directamente, puede ser a un campo relacionado. Dentro del evento tenemos el único campo vinculado que tiene correo, que sepamos, es el asignado. Si fuera el de relación con persona, nos saldrían aquí el campo también persona, se lo podemos enviar a la persona y podemos poner usuarios. Cuando digo usuarios es que pueden ser todos los usuarios en el rol o todos los usuarios en el grupo de seguridad. Cuando pase esto, avisa a todas las personas usuarias que están en tu grupo de seguridad. Antes decía Getafe, pues envíaselo solo a los de Getafe o envíase solo a los que tienen tu rol, solo a los coordinadores y coordinadoras de proyecto, ¿no? Entonces, podemos llegar a dijéramos, agrupar envíos para que sean más sencillos, ¿no? Y finalmente, pues bueno, puede enviárselo porque haya un campo dentro del módulo de eventos que tenga correo. En este caso no hay ningún campo y ya está. Y el último sería, y voy a hacer aquí otro pequeño parón, el último sería el de los campos calculados, ¿vale? Pero resumen hasta ahora, puedes poner tantas acciones como quieras. Yo lo he ido haciendo sobre la misma, pero sabéis que podemos hacer que cuando ocurra esto le envías un correo a tal, generas una llamada, modificas el campo y creas un registro nuevo de no sé qué. Podríais hacer 4, 5 o 17 o 17. Nosotros tuvimos una entidad que cuando nosotros tuvimos una entidad que la gente es esclerosis múltiple, que sabéis que hacen aquella maravilla del Mójate, del Muller por la esclerosis múltiple, que al final habría que hacer pedidos. Cada vez que una piscina te decía yo me apunto y era del tipo A, del tipo B o del tipo C, pues en una que había que enviar no sé cuántas camisetas, en otra no sé cuántas gorras, en otra tal. Pues oye, el proceso era tan extenso como quieras, pero te podías olvidar. En el momento en el que una piscina colabora y es del tipo A, genera un pedido, ¿no? Había un módulo de pedidos con 40 camisetas XL, 53 de tipo tal, 7 gorras, 2 no sé qué, 23 tal y cual. Bueno, pues eso, la eficiencia que te producía era enorme, pero eran un montón de acciones, porque creabas un montón de registros dentro de un módulo de pedidos, ¿vale? Por lo tanto, podía haber 25, 17 o 43 o 7 en función del tipo de piscina. Es un ejemplo que me viene ahora a la cabeza, pero que evidencia que podemos hacer decenas, incluso de acciones, ante una misma condición. Lo que sí os decía antes, siempre se cumplirán cuando se cumplan estas tres condiciones. Si evidentemente no se cumplen, no se ejecutarán, haya una o haya 453. Y el último bloque en el que queríamos entrar es en el de los campos calculados. ¿Por qué le damos importancia? Le damos importancia, uno, porque fue una novedad y dos, porque amplía el potencial que ya de por sí tienen los flujos de trabajo. Podemos hacer campos calculados, máxima flexibilidad y potencia de uso. Podemos utilizar funciones lógicas de texto, matemáticas, fechas, contadores, lo que queráis. Podemos utilizar parámetros del módulo base y de módulos relacionados y resuelven un montón de problemáticas habituales. Cálculo de porcentaje. Oye, Pedro, si aquí quiero poner un porcentaje y si le quiero poner el IVA, vosotros los compromisos de pago no le ponéis el IVA, pero es que nosotros hay algunas de las cositas, pues multiplica por 0, por 21 y hace el cálculo total. Ahora tenemos una entidad que quiere gestionar temas de descuentos. Cuando alguien se inscribe en función de tal, quiero aplicar descuentos. Pues esto, poner un contador. Pedro, si le damos el número de socio, ¿puedo poner un contador y que cada vez que haya un registro de este tipo le sume uno? Sí. Facturas, sí. ¿Podemos calcular diferencias entre fechas? ¿Cuál es el tiempo promedio que dura que está una persona dentro de nuestros expedientes, dentro de nuestras relaciones? Pues eso, ¿no? Puedes hacer montones de ellos. Entonces, bueno, creemos que es interesante eh, pararnos un segundo en esta otra tipología. No deja de ser más que una acción, y es una acción que se llama calcular campos, no tiene más. Lo que pasa es que se abre un esquema, no el más intuitivo a nivel de uso, pero fijaros que tiene la función es como muy, muy sencilla. Lo que te permite es, por una parte, añadir parámetros y otros parámetros de relación. Parámetros significa que quiero crear un parámetro que sea, por ejemplo, el coste real. El coste real va a ser un parámetro. Sabéis que es un campo que está en el módulo de eventos. Quiero añadir otro parámetro que sea el estado. Añadir. Y esto vas creando P0, P1, P2, P3, P4, todos los que quieras. Parámetros de relación. El módulo proyectos, quiero, y tienes aquí, todos y cada uno de los campos que tenemos ahí. Por ejemplo, la fecha de inicio. Quiero añadir como parámetro de relación. Y fijaros que te lo llama R0. Y de otros módulos, por ejemplo, del de ubicación, por ejemplo, ¿no? De todos esos módulos que están relacionados
En este caso, relacionados 1 a n, claro, no te puede crear un parámetro con el campo fecha de sesión, porque sesiones puede haber 0, 1 o muchas. O con el de inscripciones puede haber 0, 1 o muchas. Aquí, y no voy a abrir ese melón ahora, posiblemente si necesitáramos utilizar esos parámetros de relación, ¿en qué me habría equivocado? En el módulo de base. A lo mejor el módulo de base debería haber sido la inscripción. ¿Vale? No abro ahora porque no es el objetivo de esta sesión no era un curso avanzado detallado sobre cada uno de estos ámbitos, pero te permite establecer diversos parámetros y, por ejemplo, de la ubicación o del usuario, el usuario asignado a, me gustaría tener cualquiera de los datos de la fecha de creación, la fecha de modificación, el estado, pues, todo este tipo de informaciones las podemos utilizar. Voy a volver a pillar del proyecto la fecha de fin. Es igual, pues ya tengo dos fechas. Añadir, para que veáis que van añadiendo. Ya tengo parámetros y parámetros. Lo único que he hecho es marcar de una determinada manera a unos valores, que algunos son numéricos, otros son fechas, otros son categóricos, otros son texto, para después poder aplicar fórmulas. Y ahora me dice, aplica una fórmula, lógicamente la fórmula la aplicará sobre el módulo eventos y puedes tener cualquiera de estos campos. En el campo estado agrega fórmula y ponle en el campo estado, ponle el R, por ejemplo, el estado del proyecto, podríamos haber puesto. ¿Vale? Si hubiera cogido aquí el estado del proyecto, le podría haber puesto el R0. Y esto puedes ir añadiendo fórmulas y fórmulas y fórmulas. Para que os hagáis una mínima idea, y así no tengo que ejecutar algo que sabéis que seguro no funcionaría, nombres y apellidos en mayúsculas. Simplemente voy a editar unos cuantos, porque todos estos están hechos con procesos de cálculo de. Pues yo qué sé, yo le digo, pues oye, no te pongo condición, pero coge las personas y siempre, sin condiciones, apellidos, nombre y dirección principal, son los tres parámetros, P0, P1 y P2, uppercase, es decir, pone mayúsculas P0, pone mayúsculas P1 y pone mayúsculas P2. Y ya está. Y no tiene más. Apellidos, nombre y dirección principal. Me las va a poner en mayúsculas. ¿Vale? Más registros, más aplicaciones de nombre automático. Recordad que hasta ahora, sin estos flujos, cada vez que alguien quería crear un nombre automático, quiero poner el apellido, más la calle, más el tipo de relación, más el nombre de soltera de mi tatarabuelo. ¿Vale? Pues eso os lo teníamos que programar nosotros para que el nombre fuera automático. Aquí tú le dices, mira, en el módulo de base relaciones con personas, calcular campos, persona, el valor original de la persona es P0, el tipo de relación es P1 y el fecha de alta es P2, son diferentes parámetros directamente del valor. Podía incluso haber añadido parámetros de relación. Si solo hubiera quedado por los apellidos, hubiera podido añadir aquí de la persona, dame los apellidos. Pero en todo caso, la fórmula es tan sencilla como escribe rel persona P0-P1-P2. Y en el campo te va a poner rel persona igual a la persona, guión, la relación, guión, la fecha de inicio. Bueno, pues ya estaría hecho. Ya está, no entro muchos más porque todo tiene que ver con lo mismo. Estado del proyecto en relación persona. Podría añadir campos del proyecto en la relación persona. Podría añadir duración de la relación persona. Fecha 1, la fecha de alta. Fecha 2, parámetro 2, parámetro 0 y parámetro 1, la fecha de alta y la fecha de baja. Date diferencia, no sé cuánto, en días. Y esto me lo calculas y te calcula la fecha de baja. ¿Vale? Y nada, busco uno que sea de cálculo numérico, código automático es un contador. Mira, aplicar IVA a pagos. Lógicamente yo me he tenido que crear el campo IVA, me he tenido que crear el campo porcentaje, el campo que sea, pero al final es tan sencillo como importe valor original 0 del compromiso de pago. Buscas el IVA aplicable, que es el R0, y en cada pago lo que haces es IVA aplicar es R0, importe del IVA es multiplica P0 por 100 y divide por R0 y el total del importe es suma la multiplicación con la suma. Ya está. Esto os puede parecer. Tenemos en el wiki, está ahí exactamente todas las fórmulas que tenéis a vuestra disposición. Pero ya os imagináis que es que está escrito así, lo único que le tienes que poner dentro son los P0. Y esto convierte un pago al que le aplicáis IVA en algo que pone 10%, por ejemplo, en el compromiso de pago dices, ¿qué IVA le aplicaré a los pagos? 10.
Pones un importe de 100 y esto te calcula, en el IVA te pone 10, en el cálculo del IVA te pone 10%, por lo tanto 10, y en el importe total te pone 100 más 10, 110. Y ya está. ¿Que lo queremos utilizar para porcentajes, para lo que sea? Ya estaría. ¿Vale? Esto es un poco la aportación que nos hace, creemos que muy, muy, muy importante, el bloque de campos calculados. ¿Vale? Como os decía, funciones lógicas y que te resuelve un montón de prioridades. ¿Vale? Para acabar, porque he dicho que esto sería un máximo de una horita o así, y es lo que llevo porque hemos empezado casi ahí 10. Ejemplos de automatismos. Venga, vamos a por ello. Vamos a intentar poner, muchos los he ido diciendo, sabéis que soy incapaz de hacer una presentación sin ir rellenándola de ejemplos porque me parece la manera más fácil de hacerlo comprensible. Os lanzo algunos. Algunos ya los he dicho, por lo tanto los paso rápido. Por ejemplo, uno, incorporar el IVA, el importe del IVA y el total que haya en los compromisos de pago a los pagos. Por ejemplo, arrastrar esta información a los pagos asociados. Por ejemplo, añadir un contador de las relaciones persona, que podría incluso servir de tipo de socio. Calcular el tiempo activo de una relación persona, la diferencia entre fechas. Enviar un correo de aviso cuando se aprueba una subvención. Enviar un correo de aviso a inscritos cuando se suspende o se modifica una sesión. Aquí he puesto un asterisco en algunos que no son directos, que habría que ejecutar seguramente un par de procesos. Pero podríamos llegar a hacer que tienes una sesión, se suspende, pues se suspende, márcala de alguna manera a las inscripciones para que la herramienta envíe un correo a las personas que están en esa inscripción diciéndoles, oye, que la sesión de mañana se ha suspendido. Incorporar la información de la persona en una asistencia. Ahora mismo recordad que la información en una asistencia está la inscripción, pero no la persona. Pero imaginaos que queréis poner el nombre de la persona, por cualquier motivo, porque luego después ejecutará otro proceso en el que te da un certificado, te hace firmar en no sé dónde. Bueno, pues estaría. Otros, así, muy rápidos. Alertar al equipo técnico de una actuación o intervención prevista. En aquel módulo de intervenciones hay un campo que se llama fecha de futura intervención. Bueno, pues ¿por qué no poner en esa intervención, en ese seguimiento futuro, avisar 2 días antes, igual que lo hacen las alertas de las actividades? Crear una llamada 2 semanas antes de la fecha de finalización de un evento. Alertar por correo de nueva oferta laboral a usuarios del servicio, lo que sea. También con 2 asteriscos, es decir, tú eres usuario del servicio de inserción laboral y sale una nueva oferta. ¿Y si les hago llegar automáticamente a todas las personas que están en ese servicio que hay una nueva oferta? Pues, por ejemplo, ¿vale? Envío del correo de felicitación por aniversario, porque llevas no sé cuántos años como socio, por cualquier aniversario. De hecho, en el módulo en el de condiciones, cuando hablamos de fecha, hay una que es hoy, desde, hasta, mayor, no sé cuántos, y hay otra que pone fecha, y pone hoy, y otra que pone aniversario. Más menos 2 días, más menos, bueno, pues poder felicitar automáticamente eso. Dar de baja el compromiso de pago asociado a una relación de socio. Seguramente también requeriría 2, pero muchas veces no lo habéis pedido. Oye, ¿y cuando doy de baja un compromiso de pago? Cuando doy de baja un socio, ¿no se podían dar de baja los compromisos de pago? Y siempre nuestra respuesta ¿es robusto? Porque si tiene 3 compromisos de pago y uno es vinculado a cuota, pero otro es vinculado a un servicio, no es tan evidente. Bueno, pues creáis 2 flujos y dices uno, oye, cada vez que se dé de baja, cada vez cuando demos de baja un compromiso de pago, una relación de socio, te vas a los compromisos de pago que sean de cuota y les pones fecha de baja a la misma fecha que esto. ¿Vale? Pues ya está. Si es robusto, funciona. Claro que funciona. ¿Vale? Recibir el listado de menores sin registro de entorno a adultos responsables. Este que os decía, oye, yo quiero poder que me llegue un aviso cuando tenga un menor, un niño, una niña o un joven en nuestra organización que sea usuario y no tenga completo el campo de adulto responsable. ¿Vale? Etcétera, 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 etcétera. Acabo con los friendly reminders que últimamente estamos poniendo de moda, ¿no? Una especie de resumen de 4 ideas claves que nos tenemos que llevar en la cabeza. 1, que automatizar es casi una obligación cuando intentas hacer ya un uso avanzado y completo del CRM. Conocerlo, que hay automatismos, conocer que hay procesos de validación y conocer que tengo la posibilidad de incrementar esta potencialidad de la aplicación con automatismos. Que requiere una visión global de la aplicación y de los procesos que se llevan a cabo. Que no es la solución que de los del área de inserción laboral que hemos montado 3 automatismos. No, perdón. Visión global. Puede ser que estés interfiriendo con otros o puede ser que los pueda aprovechar otros entornos de la casa. Que exige sentido común.
al definirlos y al implementarlos. Los decíamos antes, robustez, recurrencia, importancia, sostenibilidad en el tiempo, no convertirlo en spam. Un flujo que os genere a cada uno de los administradores de la aplicación 217 correos por semana acabará siendo un spam. Y acabaréis o matando los flujos o poniendo no me interesa o no mirándolos. ¿Vale? Aportan complejidad, pero también calidad, eficiencia, independencia de las personas, ¿no? Que no dependamos de los fallos de estos, control, una relación uno a uno con la base social, etcétera, etcétera. Que se puede gestionar desde el propio equipo o requerir programación. Los flujos de trabajo es un módulo disponible, no es un módulo de administradores y administradoras de la herramienta. Cualquier persona le podéis dar acceso. Dicho esto, a Alex se le acaban de poner los pelos como escarpias. ¿No? Alex acaba de pensar, sí, hombre, le voy a dar yo acceso a flujos de trabajo a todo el mundo. Lo que no quiero es ni que vean este vídeo. O sea, no quiero ni que se enteren. Lástima que está Belén. O sea, Belén ya lo sabe. O sea, que ahora ya no hay manera de tirar para atrás. Pero podríamos hacer que personas gestionaran, entendedme, yo creo que hay que encontrar el equilibrio entre no todo tiene que pasar por el administrador, dárselo a personas con una cierta coherencia, pero imaginaros que quiero recibir un aviso cuando este valor sea 5, ahora quiero que cuando sea 4, ahora quiero que cuando esté entre 5 y 7. Perdón, ya, ¿no? Hazlo tú, accede a ese flujo, te lo pongo como propietario, solo puedes acceder tú, solo puedes editar tú y mira, si metes la pata te llegarán más avisos, ¿vale? Pero simplemente recordad, no es un módulo de administrador y lo puede gestionar el propio equipo, el de flujos. Evidentemente, si hay que programar, ya toca administrador o incluso soporte externo. Empezad con automatismos internos. Después ya vendrán los de enviarle al socio el aviso de que le voy a pasar un pago. ¿Vale? Nos parece relevante, puestos a hacer pruebas. Comprobad periódicamente el funcionamiento de los procesos automáticos activos. Ese ejemplo que os decía de, ¿siguen llegando avisos? Ah, es que hemos cambiado un campo, es que ese módulo ya no funciona. Va bien ir revisando periódicamente los procesos que tenemos en marcha. Alerta con interacciones entre automatismos y con la posibilidad de combinarlos, ¿no? El yin y el yang, el medio lleno y medio vacío, el barón Asler de los que veíamos Mazinger Z, pueden combinarse, pero pueden interaccionar. Por lo tanto, pueden darnos problemas de la misma forma que pueden, ¿no?, enlazar un proceso automático terriblemente interesante. Asegurad el funcionamiento y las casuísticas posibles antes de ponerlos en producción. Utilizar entornos de test, hacerlo interno, hacer que en lugar de enviar un correo genere una nota, ir mirando durante unos meses que las notas se han ido generando bien, porque será cuando lo pongáis en producción, después, no sé si un día, una semana, un mes, pero será siempre después de cuando pongáis en producción, cuando recordaréis aquella excepción que no tuvisteis en cuenta. ¿Vale? Ostras, le estamos enviando a cuando en realidad no. Bueno, pues esto, ¿no? Todo esto va lo mismo. Probad primero interno antes de poner en producción, incluso hacer que no sean directos sino indirectos, etcétera, etcétera. Un par de cositas más. Documentadlos. Por favor, documentadlos. Dejar por escrito qué hacen. Ah, no, ya está ahí el módulo, sí, pero documentadlos. En algún momento será de utilidad saber qué hace el CRM de forma automática y específica. ¿Vale? Si no está configurado el correo, no se generarán avisos por correo. ¿Vale? Parece una obviedad, pero ya que había que hacer un vídeo, vamos a dejarlo aquí por escrito. Preguntad si hay dudas. Quiero montar este flujo. ¿Es así? ¿No es así? ¿Veis algún inconveniente? ¿Choca con algo que ya tenga el CRM? Lo digo porque es de aquellos elementos, y por eso le hemos puesto el simbolito así, ¿no?, del peligro casi nuclear, es de aquellos elementos del CRM en los que no siempre es posible revertir los efectos. Un flujo no tiene el botón deshacer. Si yo he enviado correos, no tiene el deshacer. Si yo he modificado registros, no tiene un botón deshacer. Evidentemente, como os decía, tenemos allí todo el listado ¿no?, digamos, el log de las ejecuciones, si han sido fallidas, si no han sido fallidas, pero además ese log aumenta tanto que periódicamente lo eliminaremos para no acumular allí cantidad. Por lo tanto, preguntad, comentad, si queréis que los valoremos juntos, algún proceso que queráis lanzar, hagámoslo por lo dicho, porque no siempre es posible revertir. No solo porque se hayan modificado o enviado mensajes, sino porque no sabemos a qué se debió la ejecución si el planteamiento de condiciones era incorrecto. Ya está. Esto no es ponerle a la gente el miedo en el cuerpo, pero sí, es intentar meterle a la gente el miedo en el cuerpo. El flujo de trabajo es un gran poder y es una gran responsabilidad. Así que, bueno, entendemos que vale la pena que las entidades
nos tomemos no muy en serio porque antes no nos las tomáramos, pero tomemos conciencia de que los procesos automáticos tienen que tener un control superior al que tendría cualquier otro de los procesos, ¿no? Crear un módulo, pues si luego no está bien, pues quito el módulo, lo elimino, lo modifico. Lanzar un proceso es un tema muy, muy relevante. Muy bien, hasta aquí. Hasta aquí esta presentación aburrida. Últimamente estamos yéndonos a cosas densas, a cosas, pero que creemos que tiene un gran potencial y que al final es tecnología y tenemos que intentar aprovecharla al máximo. Seguramente no sería el primer vídeo que pondríamos, estamos rehaciendo nuestro canal de YouTube y no sería el vídeo que le diríamos a un recién llegado, a un no Good que se mirara, pero sí aquellas entidades que ya estáis empezando a hacer un uso un poquito, ¿no? Un poquito más avanzado, creemos que os puede ayudar mucho a optimizar el tiempo.